¿cuál es la diferencia entre ánima, espectro y una aparición? Entonces en la noche, alrededor de las 3:30 de la mañana, 4, empecé a escuchar que mi mamá me hablaba. Y tú pues eres niño y dices, ay no, pues ¿Cómo está qué? ahora, no? ¿Cómo está ahora? ¿Para ¿Para qué? qué? Sucede? Exacto, ¿qué quiere que lave los trastes? Ajá. ¿Quiere que haga, no? Y yo como niño en ese momento no lo pensé. Entonces dije, bueno. Y yo grito y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? Y pues no me contesta. Simplemente me vuelve a decir, Pepe, ven. Pepe, ven. Y la voz clarita de mi mamá. Siempre desciende la temperatura. O es un escalofrío el que siente uno cuando algo está sucediendo. Al decir bajo astral, estamos hablando de que son, pues como todos los conocemos como los fantasmas o estas entidades fuertes que si pudieran como atacarte, ¿no? Y que te están llamando obviamente porque están jalando tu energía. Cuando nos cerraron la puerta que íbamos subiendo las escaleras. Claro. Sí, Ese día se siente el escalofrío, se siente el frío, se siente la energía del ambiente. Hay lugares en donde se llegan a mover cosas, donde te llegan a aventar cosas, donde te apagan la luz o la prenden o cosas así. Esto no es llamado como poltergeist porque no es algo tan fuerte, pero ya cuando empiezan de que los moretones, de que los arañazos, entonces ya sí, o sea, va como en grados, ¿no? Pero pues la verdad creo que es uno de los más fuertes. Físicamente pues llegan, o sea, como lo más fuerte que llega a pasar, pues ya es cuando llegan a poseer a una persona. El contenido que estás a punto de escuchar no pretende educar ni informar a la audiencia. Cualquier información compartida en este episodio no pretende ser ni debería ser interpretada como un consejo profesional o médico. Los relatos pueden contener violencia, lenguaje explícito o puede resultar ofensivo para algunas personas. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Otra Mirada, donde nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Pepe y de este lado me acompaña Carlitos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante escalofriante. Hoy vamos a hablar de los tipos de fantasmas que existen. Creo que todos tenemos una perspectiva de lo que es, pero nadie sabe cómo identificarlos. Y hoy aquí, desde Otra Mirada, te vamos a enseñar cómo. Ahí está, bueno, del lado izquierdo también nos acompaña nuestra panelista, nuestra experta. Ella es Miranda Vidente. Miranda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Un gusto de estar aquí. Ahí está, perfecto. Pues, ¿qué creen? Vamos a empezar. Recuerden que nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva, siempre desde Otra Mirada. Así que comencemos. Vamos a empezar con la pregunta, la primer premisa que tenemos el día de hoy, y es que muchas veces no sabemos diferenciarlos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ánima, espectro y una aparición? Eso es bastante interesante, Pepe. Bueno, pues yo creo que según la parapsicología dice que la tradición espiritual son las ánimas y son los espíritus humanos que no han trascendido completamente. Muchas veces ligamos al lugar o algún suceso que haya sucedido, un ejemplo, algún accidente, ¿no? Que es con lo que generalmente se pretende que se quede ese espíritu. Yo creo que claramente nos lo puede explicar un poco más abierto Miranda, que es la especialista, y pues bueno, yo creo que es necesario que nos diga. Ok, hay diferentes tipos de energías. Está lo que son como las almas perdidas. También están pues las energías tanto de bajo astral como de otras dimensiones. Tenemos también los que son como las que son como protectoras. De hecho, aquí las traigo anotadas. Son como entidades que pueden ser como de otras dimensiones. Y también algo súper importante, los guías espirituales. Entonces sí tenemos como varios rangos de dónde tomar y es muchísima información, pero creo que estos son los más importantes. Para empezar a clasificarlos, yo tengo una historia. La primerita, me la voy a aventar yo. Me va a decir Miranda, me vas a decir tú. Okay. Si bueno, ¿dónde la podemos clasificar? ¿Dónde podemos como meter este tipo de historias? Genial.
Y ahí te va, ahí les va, escuchen con atención. Cuando yo era niño, cuando tenía aproximadamente como unos 10 años, 9 años, esta historia, bueno, le da más miedo a mi mamá porque yo cuando estaba chiquito pues no sabía exactamente diferenciarlo. Entonces, cuando yo tenía como alrededor de 9, 10 años, yo ya estaba pues preparado para dormir, ¿no? O sea, de esas veces que pues tú ya te preparas, estás listo y te da un poco de insomnio, ¿no? Cuando eres niño, de repente hay veces que si no descargaste tu energía, pues empiezas a tener insomnio. Entonces en la noche, alrededor de las 3:30 de la mañana, 4, empecé a escuchar que mi mamá me hablaba. Y tú pues eres niño y dices, ay no, pues ¿para qué? Ahora, ¿no? ¿Cómo está ahora? ¿Qué ¿Para qué? sucede? Exacto, ¿qué quiere que lave los trastes? ¿Quiere que haga, no? Y yo como niño en ese momento no lo pensé. Entonces dije, bueno. Y yo grito y le digo, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? Y pues no me contesta. Simplemente me vuelve a decir, Pepe, ven. Pepe, ven. Y la voz clarita de mi mamá. Sí. En ese momento pues no pensé que fuera otra cosa. Entonces yo me paré, fíjate, a los 9, 10 años. Te paras, abro la puerta, todo oscuro. Para llegar al cuarto de mi mamá tenía que pasar un pasillo enorme. Hijo de su madre. Un pasillo oscuro enorme. Entonces digo, bueno, va. Empiezo a caminar y sigo escuchando que mi mamá me llama. Pepe, ven, así, ¿no? Camino. Yo creo tardo unos 2 minutos en lo que paso también porque los carros estorbaban. Claro. Y llego y despierto a mi mamá y le digo, Ma, ¿qué quieres? ¿Por qué me estás llamando a esta hora? Y mi mamá obviamente, no, ¿qué? ¿Qué hablas? Uh-huh. No, yo no te hablé. Pero ¿cómo no? Hace como 10 minutos, 15 minutos que me estás, hable y hable. ¿Qué quieres? No, mi mamá en eso que se pone con la piel chinita. Con la piel chinita, ¿no? Y obviamente... Porque aparte de todo, perdón, Pepe, yo creo que es una característica, ¿no? Siempre cuando hay, no sé por qué, yo creo que igual Miranda nos puede emplear un poco más el tema, pero siempre desciende la temperatura. O es un escalofrío el que siente uno cuando algo está sucediendo. Yo, sí, precisamente cuando en ese momento mi mamá me dice, no, pues no te llamé. Pues ya quédate aquí, ¿no? Obviamente no, ya no salgas. Cerró la puerta. Obviamente dijo, aquí acuéstate conmigo. A ella le dio mucho miedo en ese momento, pero no me lo quiso decir. Hasta ya en la mañana lo comprendí, lo entendí. Y pues obviamente la piel se te pone. Porque entonces dices, ¿quién te llamaba? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Quién me estaba diciendo? Si mi mamá no fue. Y tú como niño no lo puedes entender en ese momento porque pues tú no vas con el afán de que pues te están molestando y te van a mandar a hacer algo. Pero bueno, esa es la historia, la primera historia. Y la recuerdo mucho porque mi mamá me insiste en que pues nunca me llamó. Y pues tiene razón, a las 3:30 ¿quién, no? ¿Cómo te iba a llamar? ¿Cómo me iba a llamar? Entonces ahí yo tengo la pregunta. Ya empezamos a clasificar algunos, pero este tipo de historia, ¿dónde crees que entraría? Pues yo creo que la experta nos puede decir, pero si es como parte del digo, no será como un espíritu, una entidad, ¿quién te pudiera llamar? Pero sí es algo que sucede y que yo creo que más que nadie Miranda nos puede aclarar el tema, mi Pepe. Ay, está potente. Bueno, pues aquí yo creo que lo más probable es que haya sido una entidad de baja vibración. Las entidades obviamente que se clasifican en vibraciones, ¿no? En vibraciones y frecuencias altas, que son como, también pudieran ser como almas de espíritus, de personas que ya fallecieron e intentan comunicarse, pero estas almas de personas que fallecieron no nos causa como estos calosfríos o no nos causa esta incertidumbre o esa aceleración del corazón, ¿sí me explico? Esto ya más bien, perdón que te interrumpa, esto ya más bien es de entidades de bajo astral y pues bueno, al decir bajo astral estamos hablando de que son pues como todos los conocemos como los fantasmas o estas entidades fuertes que si pudieran como atacarte, ¿no? Y que te están llamando obviamente porque están jalando tu energía. ¿Para qué? Esa es la pregunta. Entonces ahí podría ser más bien la respuesta. La respuesta entonces de eso que dices que es de bajo astral. Bajo astral. Uh-huh. También ahí pueden imitar las voces de otras personas. Sí. Como en este caso. Sí, de hecho las entidades de bajo astral se ve mucho en las películas y es cierto que ellos se manifiestan un poco más como niños, ¿no? Pero también no se pueden como manifestar pues con otras voces de personas que conozcas.
Bien, Pepe, pues yo creo que continuando con esta bella charla de los tipos de espíritus, hay algunas apariciones que parecieran hasta inteligentes. No sé si te ha tocado que pretendieran comunicar o interactuar con el ser vivo o de esta dimensión. Uno, yo creo que de los más famosos es el fantasma de Sir Godard. Víctor Godard. Que predijo un accidente aéreo. Sí, Víctor Godard. Ese me Sí, que predijo un accidente aéreo. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tratar sí o sí y ver dónde nuestra especialista lo pudiera aterrizar. Te voy a leer un poco. Cuéntame un poquito de esa historia. Mira, el contexto. Sir Víctor Godard fue un oficial de la realeza de la Fuerza Aérea Británica en 1935. Mientras volaba su avión desde Andover, Inglaterra, hacia Edimburgo, Escocia, pasó por una experiencia que más tarde sería interpretada como un caso de clarividencia o viaje temporal psíquico. Okay. Durante el vuelo, Godard sobrevoló una base aérea abandonada en Dream, cerca de Edimburgo, lugar que estaba completamente en ruinas, hangares oxidados, pistas cubiertas de maleza y sin ninguna actividad. Poco después, regresaba de una tormenta repentina. Una tormenta repentina lo envuelve en una niebla densa y extraña. Cuando logró estabilizar su avión y volvió a sobrevolar Dream, lo que vio fue totalmente diferente. Las instalaciones estaban restauradas y activas. ¿Cómo crees? Un avión que no existía en ese año, pintado de amarillo brillante, color que no se usaba por la Fuerza Aérea Británica. Vio un personal vestido con uniformes que tampoco era de la época. La actividad parecía completamente real y moderna. Lo sorprendente es que años después, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, la base de Dream fue creada y modernizada exactamente como él lo había visto en su visión. Los aviones amarillos y los uniformes azules se convirtieron en un estándar para entrenamiento. Entonces, te das cuenta de que en este caso la interpretación ha sido considerada como un ejemplo clásico y vivente de que alguien pudiera estar en el futuro. O sea, sí, ese es un como ejemplo de... Miranda lo va a poder decir mejor, pero como de clarividencia, ¿no? Claro, como que en ese momento él estaba pues sobrevolando totalmente normal. Sí. Y de la nada dice, pero ¿qué pedo? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo una pista llena de maleza se convierte en algo? En algo totalmente diferente y en el futuro. Así que, bueno, yo creo que Miranda nos puede explicar un poquito. Hay que escuchar su opinión sobre más este tema. esta parte. Ok, bueno, estas son las apariciones inteligentes, que son las llamadas como conscientes, ¿no? ¿Por qué conscientes? Porque es cuando nuestra conciencia empieza a entrar como en esa parte donde, bueno, dicen unos que desarrollan estas capacidades, ¿no? Pero pues más bien nuestro cerebro empieza como a ampliarse un poquito más, a utilizarse un poquito más, y yo creo que es en esta parte donde puede ser que él haya tenido como esta visión, claro, o puede ser también que algo o alguien, alguna energía pudo haberle dado como esta parte para que él lo viera. ¿Sí me explico? Como prediciendo. ¿Sí se dice así? Ajá. Prediciendo. Bueno, como haciendo una predicción, sí. Prediciendo hacia él mismo para darle esa visión y esa claridad de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, pues dándole algunas pistas o algo que él pueda ver, entonces para externarlo, pidiendo como hasta cierta ayuda para él externarlo o esta persona externarlo y entonces darlo a conocer. Bien, Pepe, pues yo creo que esta explicación nos deja un poco más claro sobre el tema. Yo creo que sin duda tenemos que hablar sobre los temas de viajes en el tiempo, pero en otro episodio. Eso ya será para otro episodio, claro. También déjame comentarte que existe una película que la historia se publica en el Saturday Night Everything Post el 26 de mayo de 1951. Y la película se publica en 1955, The Night Number Come Up. Y es basada sobre el incidente. Si tú tienes ganas de conocer un poco más, en español se traduce La pesadilla en el aire. Es un dato muy importante y que nos asienta realmente en lo que es esta realidad de este caso.
Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra segunda clasificación de los espíritus y las ánimas y todo este tipo de apariciones. En el segundo tenemos a las apariciones residuales, Carlitos. Sí, claro. Estas se repiten como grabaciones. Eso es lo más como elemental. No interactúan. Y bueno, pues es como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en un bucle, algo así, ¿no? Como lo que a veces hacemos nosotros en las exploraciones, sí. que podemos como escuchar ¿Será voces? este tema de la radiación o que se escuchan voces? ¿Te acuerdas en el episodio que grabamos en San Agustín del Maíz? Sí, en sí, el me minuto acuerdo. 24, por ahí lo pueden checar en el video. Como en el minuto 24 se oye sobre nosotros una risa. Sí, me acuerdo. Una risa y también en el internado Claro, que se escucha un estilo como de lamento. Ajá, así es. Esas pueden calificar como apariciones Las residuales. apariciones residuales. Y para eso tenemos también un caso muy famoso que déjenme les platico, de el convento de se no lo puedo decir, Cuilapan, que son monjes fantasmas y que también, bueno, hacían rezos que parecen ser eternos. Allá en Cuilapan de Guerrero se encuentra, bueno, pues a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, y en este lugar se construyó en el siglo XVI un gran convento dominico conocido como el exconvento de Santiago Apóstol de Culiapan. La leyenda, pues como tal, para ser más generales, cuenta que durante la construcción del convento un misterioso personaje ofreció al padre prior construir el templo en una sola noche a cambio de las almas de la congregación. Por lo menos eso es lo que se dice, o por lo menos lo que se cuenta, pero ¿no? Imagínate en una sola noche a cambio de tu alma. Terrible. Pues bueno, terrible, ¿no? El padre, pues bueno, dudando, preparó un gallo para cantar al amanecer, interrumpiendo la obra del diablo y dejando el convento inconcluso. Obviamente, pues acá este lugar, si la gente va a visitarlo o quiere pasarse por ahí, pues la edificación es bastante imponente, pero fue inconclusa, o sea, no se terminó. La iglesia principal jamás se terminó, pues también lo que le da un estilo como fantasmagórico, todavía más, agrégale inquietante. Claro. Pesito al... El convento, pues claro, fue abandonado por los frailes, pero quedó como un sitio turístico y abandonado, cargado de energía espiritual, ¿no? Claro. Y fue también un lugar importante durante la conquista y la evangelización indígena. Obviamente, después de todo esto y de lo que se cuenta, el fenómeno paranormal, ¿cuál es? Pues bueno, hay algunos lugareños, gente que va de turista y que dice o que afirma haber escuchado pues los rezos de los monjes. ¿Cómo crees? Que los fantasmas que rondan por los pasillos. Esta categoría principalmente... yo creo que es de las que más investigamos nosotros. Así Ustedes lo pueden ver ahí en el canal. Tenemos exploraciones urbanas, donde, bueno, pues la mayoría tienen que ver con experiencias residuales. Si es que no me equivoco, pues ese sería como el concepto general. Y bueno, también Miranda nos puede hablar un poquito. Yo creo que es lo principal. De todo esto. Entonces, Miranda, ¿tú crees que los residuales sí son como los que hemos hecho en las exploraciones donde nos has acompañado, perdón? Que te ha tocado ver la mano. Que me ha tocado ver. Sí, creo que sí, la verdad es que sí, porque justo como lo comentabas, o sea, estos son como los que quedan atrapados como en un bucle. Entonces, creo que se suelen manifestar más como justo en las iglesias o este tipo de cosas, o hasta en casas, ¿no? O como las leyendas de que pasa el caballo y que a cierta hora se escucha el... Entonces, sí, la famosa carreta. Entonces son como estos estas tanto apariciones, porque pueden llegarse a ver, puede llegarse a escuchar o este tipo de energías, ¿no? Pero ellos no te perciben, o sea, en realidad no interactúan contigo ni tienen ningún fin más que el estar como apareciéndose. Como un eco del pasado, ¿no? Más o menos. Justo. Pero se podría considerar eso, ¿no? Sí, claro. Pero me salta la duda, Miranda. ¿Recuerdas que cuando fuimos al convento jesuita aquí en Pátzcuaro? Sí. Pues tú misma viste que viste una mano, y cuando iniciamos a grabar la puerta. Sí. La puerta, ese tipo de apariciones o ese tipo de cosas son las que suceden o son este tipo de fantasmas. No, estos no son residuales porque los residuales no interactúan contigo. Estas son energías de bajo astral porque sí interactúan contigo. Entonces ahí ya no podríamos decir que son residuales porque un eco del pasado no es como que le abra la puerta del baño a alguien. Ahí ni siquiera había un baño, me imagino. Entonces, No, y de hecho la característica es que es como que se repite, ¿no? Como si fueran grabaciones y no interactúan contigo. No interactúan, sí. Eso es algo fascinante. Yo creo que continuando con este tema, Pepe, hay también otras cosas como las ánimas en pena.
Ese es otro. La famosa Llorona. Yo creo que todo México, incluso hay hasta películas de animación que están dirigidas a este personaje, y que incluso pues forma parte del pues ahora sí que del Vox Populi mexicano, ¿no? Yo creo que hay este sitio de espiritualidades que al parecer o pareciera que no descansan, que son, valga la redundancia, en pena, todo el tiempo en pena. Y bueno, ahí el caso más famoso, pues yo creo que sí es La Llorona, ¿no? Sí, pero claro. Para la gente que no sabe o que tal vez no esté informada de La Llorona es como parte elemental, ¿no? De la historia de México. Desde que yo estaba chiquito era, cálmate o te va a llevar La Llorona. Yo creo que era un clásico de los papás, ¿no? Sí. Incluso, pero sí hay personas que las escuchan. Fíjate que, hablando un poquito del tema, una vez estábamos con un primo, nos tocó dormirnos juntos. Y mi primo empieza a decirme, ¡ay, Beto! Me empieza a despertar. Porque en mi casa me dicen Beto. Me despierto. ¿Y qué pasó? ¡Ay! Yo no escuché nada. La realidad es que yo no escuché nada. Pero cuando me sorprende fue cuando, ¡ay! Y me abraza. Entonces ya sentí como su miedo. Y me dice, escuche, es La Llorona. No jamás escuché yo nada. Pero él juraba y perjuraba que era La Llorona. Entonces, eso es un tema importante. Aquí traigo un escritito que nos puede dar un poco más de orientación sobre la Llorona. No sé si lo podamos leer. Sí, claro, adelante, léelo. Excelente. Bueno, la Llorona es un espectro que llora por sus hijos, valga la redundancia. Sus orígenes, la historia de la Llorona tiene múltiples variantes, pero la más conocida en México narra a una mujer indígena enamorada de un conquistador español. Tuvo varios hijos con él, al ser abandonada por él, quien eligió casarse con una mujer española. Entre la desesperación y el abandono, ahoga a sus hijos en un río. Tras darse cuenta del hecho, se suicida o muere y pena. Como castigo eterno, su espíritu queda condenado a vagar por el mundo, llorando por sus hijos, repitiendo la famosa frase de ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Okay. Aquí Miranda, ¿qué opinión nos puedes dar de este tipo de ánimas que duran en pena? ¿Por qué penan? ¿Por su lamento? ¿Por su acción? Tal vez por su puede acción, ser por lo que hicieron, claro. ¿no? Que están condenados Así como a estar en un plano. O sea, no trascender. Ajá. Algo así, ¿no? Sí. Puede ser. Bueno, sí, o sea, retomando la historia de La Llorona, sí, justamente, o sea, es un alma en pena. Recordemos también que se supone que ella los ahogó y no sabía que se habían muerto, entonces va buscándolos, ¿no? Y muere, o bueno, sí no sé, razón. la verdad no sé bien la historia de que si se suicida o se muere como buscándolos, pero es como esta energía maternal, ¿no? Y de hecho, no sé si han escuchado, pero hay como muchas apariciones de la Llorona en todo México, o sea, en diferentes lugares, pero es más que nada como esta representación del dolor maternal. Y de hecho he llegado yo a escuchar, no lo he presenciado ni vivenciado, afortunadamente. No, imagínate, yo tampoco, ¿no? Pero he escuchado Gracias, también. Qué bueno que no lo escuché aquella vez. No le He invoques escuchado ni también menciones. que el hecho de que ella se aparece mucho en los ríos, ¿no? Porque Sí, ahí los así ahogó. es. Sí, claro. Pero también es como advirtiendo como sobre cosas negativas. Y sobre todo Exacto. también cuando están niños. Muchas personas dicen como que cuidado porque ella se los lleva, pero más bien los protege. Porque como los suyos se murieron, entonces más bien yo creo como esta situación de que está penando por ellos y que quiere proteger a los demás niños que se acercan a los ríos. Claro. Por eso es que está penando como en los ríos, ¿no? Yeah. Entonces, pero sí, es un alma en pena que no ha trascendido por lo que hizo y por el dolor de seguir buscando a sus hijos. Oye, Miranda, una pregunta. ¿Crees que uno le pueda dar, o alguien que sepa, obviamente, le pueda dar trascendencia a esa mujer? Fíjate que yo siento que no, porque como ya ha sido como, o sea, una historia de hace muchos años, se llega a convertir en lo que hablábamos hace unos momentos de las apariciones, ay, se me olvidó cómo ¿Como las residuales? Las residuales, residuales. ajá, justamente, que ya son cíclicas, Ajá. se van repitiendo. O sea, la verdad es que este espíritu de la Llorona que se aparece no hace contacto con nosotros. No, No hace sí, contacto, como tal, no no. se lleva ningún niño. O sea, realmente y de no se hecho los lleva. solamente la oyes
siempre Ajá. solo la oyes. Sí, solo eso. Ajá. Sí, yo he escuchado de personas que sí han llegado así de que, ay, yo la vi, o vi el manto blanco por ahí, o cosas así, ¿no? Pero la verdad siento que es residual porque se escucha, va y viene, Ajá. pero en realidad no hace interacción con ninguna Sí, persona. no. Pues de hecho hay una película, de hecho para la gente que quiera como informarse un poquito más y ver la historia como tal, porque hay, así como dijiste, hay gente que la pone que se suicidó y hay otras personas que Así la ponen es. como si pues se hubiera muerto de pena. Pero bueno, vamos a continuar. Ya para terminar, amigos, tenemos la clasificación yo creo que más fuerte y yo creo que pues la más potente. Sí, el sí, famosísimo sí. poltergeist, ¿no? El Poltergeist. poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? No, pues es un fenómeno físico donde literalmente lo que vas a vivir, si es que lo llegas a vivir y ojalá que no, es que vas a ver cosas volando. En esta categoría sí vas a interactuar, ¿no? Con los entes o En los esta ya espíritus. interactúas. En esta ya interactúas, pero de una manera más fuerte, ¿no? Ajá. Más potente, como te venía Ok, diciendo. ok. Y bueno, en esta categoría suelen casi siempre estar ligados como adolescentes, ¿sabes? Adolescentes o personas con un estrés emocional muy grande. Normalmente el poltergeist es así. De hecho, hay películas tal cual con este nombre, ¿no? Con poltergeist. Poltergeist. Hay un caso muy famoso que inspiró a una película del Conjuro, ¿no? El caso Enfield en Inglaterra. Que bueno, pues este caso es yo creo que el único prácticamente documentado de esa forma, claro. Este ocurrió en 1977, entre 1977 y 1979, en una casa común, ¿no? Ubicada en el 284 de Green Street en Enfield, ¿no? Un suburbio allá en Londres, Inglaterra. Londres. ¿De qué trata? Ustedes pueden ver la película y van a ver, bueno, pues que la familia Hudson, compuesta por la madre Peggy y sus 4 hijos, pues bueno, ellos tienen una experiencia paranormal muy potente, demasiado. Sí, O sea, claro. muebles moviéndose solos, golpes en las paredes, juguetes volando por la habitación. Pero y incluso objetos son hasta levitando. agresivos, ¿no? Sí, es agresivo, porque en este caso, a diferencia de las otras 3 que mencionamos, en este caso sí hay una interacción, ¿no? De hecho, en la película pueden ver cómo levantan a los niños, Así cómo es. los jalan. Los Y jalan, cómo los pues se los quieren arañan, llevar, sí, los claro. arañan. De hecho, ahí empieza la película o bueno, pues este caso empieza con arañazos, Sí. con Sí, heridas sí. y todo eso. Entonces, bueno, aquí en un poltergeist pues sí hay un contacto físico y un contacto con las personas. Entonces, ese fue un caso muy, muy famoso, el más famoso. Y de hecho, bueno, pues ustedes pueden conocerlo porque en toda la saga del Conjuro, además de que también está incluida La Sí, Llorona, así es. también en este caso se involucraron también los Warren, ¿no? ¿Te acuerdas de Ed Los y Lorraine Warren, sí, sí, que son sí. pues ultra Son- famosos. Bueno, pero entonces ya para finalizar, Miranda, ¿tú crees en este tipo de cosas como el poltergeist? ¿Qué crees que los puede ocasionar o llevar a cabo? Porque realmente este tipo de cosas son muy poco comunes. O sea, realmente los casos que existen Creo que no son muy tan poco comunes como ¿Ah, tú no? piensas. ¿Cómo No. crees? No me digas Tampoco eso, comunes. Miranda. Por favor, no, estamos hablando bien. Solamente hay uno documentado. O sea, hay uno documentado muy famoso, Ah, pero en serio no claro, son pero tampoco uno comunes. muy fuerte. Sí, muy fuerte. Ajá, uno muy fuerte, sí, pero de todos modos, o sea, el poltergeist, perdón, estamos hablando de que ya aquí la entidad está haciendo contacto físico Así es. con la persona, ¿no? Ya sea persona, animal, cosa. Entonces, pero está haciendo contacto físico. Hay lugares en donde se llegan a mover cosas, donde te llegan a aventar cosas, donde te apagan la luz o la prenden o cosas así. Esto no es llamado como poltergeist porque no es algo tan fuerte, pero ya cuando empiezan de que los moretones, de que los arañazos, entonces ya sí, o sea, va como en grados, ¿no? Pero pues la verdad creo que es uno de los más fuertes. Físicamente pues llegan, o sea, como lo más fuerte que llega a pasar, pues ya es cuando llegan a poseer a una persona, ¿no? O sea, es como ya lo más fuerte. Ya. Como la peli, la de Actividad Paranormal. Sí, claro. Esa es yo creo que Sí, o el ejemplo, exorcismo, o el o sea, exorcismo. la más O sea, el clara. exorcismo también exorcista. suena como un poltergeist. O sea, Sí, también. Claro, sí, sería un porque poltergeist. posee a la Como persona. el exorcismo de Emily Rose, esa película me... Te puso mal. Sí, claro, sí. Sí, me imagino. No, pero Yo no la a he mí también visto. la de Emily Rose No la he está visto muy porque me da fuerte. mucho Se me hace un No la poquito he más visto. fuerte que la No, del y exorcista. nada más que no es un creo que clásico. quieras verla. Sí, el exorcista sí. Bueno, pues ahí están los tipos y categorías De fantasmas. fantasmas, de ánimas y de espectros. Así Así que es. vamos con lo que sigue, los orígenes de los fantasmas.
Y ahora, para todos aquellos que nos están escuchando, amigos, que les gusta, bueno, saber también aparte el origen, el por qué. No nada más se quedan con lo que ven en internet o simplemente con las apariciones estas que luego nos encontramos. Bueno, pues yo tengo la pregunta y bueno, ojalá podamos aquí resolverla rápidamente. ¿Por qué las almas no se van? ¿Por qué siguen atadas a este mundo? Así que Miranda, necesito que me ayudes con esta pregunta para ver si la podemos contestar. Claro que sí. Las almas que se quedan aquí penando, hay algunas que son que han muerto de una manera violenta o que no se dieron cuenta que murieron. También hay algunas que sufrieron como muchas emociones y se quedaron con esas emociones como tan intensas que no alcanzaron a decir cosas o arreglar ciertos problemas, ¿no? También promesas incumplidas. Entonces, eso es lo que retiene a ciertas almas de personas en este plano terrenal. Ok, muy bien. Y luego muy está bien. la parte más. Yo creo que aquí pesada. viene otra parte más fuerte que yo creo que sí nos puedes aclarar, Miranda, porque también no hay que olvidar que existen ciertos llamados de energía, pueden ser buenas o malas, pero la magia negra, los rituales de santería, ¿qué nos puedes decir referente a eso, Miranda? Pues la verdad no siento que no sea como tal, como de que ay, mi abuelita se quedó aquí porque le hicieron magia negra. No, más bien esto siento que son como entidades negativas o de bajo astral. Entonces, estas es lo que yo les decía hace ratito, ¿no? A veces uno los llega a confundir como de que ay, es que mi abuelita me está hablando, pero no, o sea, son más bien entidades disfrazadas de estas personas que para nosotros fueron importantes. Entonces, ojo ahí también. Ok, muy Cuidado, cuidado sí, antes de hacer un ritual. Sí, o sea, infórmense bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que están buscando, ¿no? O con quién se están comunicando. O con quién se van a comunicar, claro, porque hay veces que nada más lo hacen y dicen, pues ya no me va a ayudar. Me dijeron que me iba a ayudar y hago la invocación, hago el ritual y todo. Y después de escuchar una parte de la magia negra, de los rituales, de cómo saber identificar todo este tipo de categorías, fantasmas, entes, apariciones, hay otra pregunta esencial para todos aquellos que no saben lo que están experimentando. La pregunta es, ¿cuáles son las señales de que puedes estar siendo visitado? ¿Te has preguntado alguna vez eso, Carlos? Sí, claro que sí. Y muchas veces no lo sabe identificar. Sí, uno no lo sabe identificar. Entonces, para eso, yo creo que hay clásicos, ¿no? Yo creo que ya situaciones o momentos clásicos como los cambios de temperatura. Así es. Como la erizada de la piel. Erizada que te eriza la piel, que ¿no? sientes que algo va a pasar y sucede. No sé, sí. Sí, es tipo como cuando estás situado en un momento de estrés. Así es. Creo que puede ser esa la parte que más conocemos. Pero para enfatizar un poquito más, Miranda, ¿crees que nos puedas decir cuándo o cómo podemos presenciar cuando estamos ante una aparición de algo? Sí, claro que sí. Creo fielmente en la parte de la intuición, ¿no? O sea, como que la energía nunca te va a engañar. Entonces, cuando tú empiezas a sentir físicamente como que estos escalofríos o que sientes que te están viendo, ¿no les ha pasado? Que sienten que los está viendo alguien, pero que no hay nadie y voltean a su alrededor y pues no hay nadie. Pero aparte también influye, Pepe, en los lugares donde estés. Yo creo que eso es algo muy cierto. Y rápido te contextualizo. El día que fuimos al Hospital Civil a hacer nuestra exploración urbana, cuando nos cerraron la puerta que íbamos subiendo las escaleras. Claro. Ese día se siente el escalofrío, se siente el frío, se siente la energía del ambiente. Te voy a comentar algo muy personal. Hace prácticamente un año fallece mi papá y me recuerdo de él. Toqué su foto y le dije, ¿dónde estarás? Uh-huh. Y me bajo de las escaleras, se cae una cacerola y la cacerola con el mango mueve el mango del agua y se empieza a tirar el agua. A diferencia de esos dos lugares, la presencia, yo digo que fue mi papá, la presencia la sientes distinta, la sientes amigable, uh-huh. La sientes pues de alguna otra manera como con cierta paz. O sea, no te da famoso miedo, pues. No. Y a diferencia del hospital que tú sabes que cuando íbamos todos así con las expectativas y ¡tan! Se cierra la puerta y ¡hora!
Bueno, es que empieza a sentir, ahí ¿no? en el hospital pues también era Sí, muy diferente claro. la experiencia que tuvimos ahí. Por cierto, vean el video completo, Sí, lo tenemos por ahí en la playlist de Exploraciones Urbanas. Así también. es, así es. Hemos llegado al final de este episodio número 2, tipos de fantasmas, entes, apariciones. Y bueno, espero que esto les sirva también para las personas que de repente no saben qué hacer cuando te ocurre algo de este tipo y que sinceramente te paralizas del miedo o simplemente no sabes qué hacer. Pues qué mejor que un tip para poder, pues bueno, enfrentar o afrontar esos casos. Así que la pregunta final es: ¿qué hacemos si nos encontramos ante una presencia? Entonces, para esto sí quiero que Miranda nos diga y que nos explique cuáles son los consejos o qué es lo que deberíamos hacer si nos pasa algo así. Primero que nada, si ya detectamos que estamos con alguna presencia por ahí, ya sea en casa o en cualquier lugar, primero que nada no hay que burlarnos, ¿no? de esa presencia, tampoco retarlos, porque puede ser contraproducente. También, muy importante, siempre mantener alguna protección energética de lo que ustedes crean o de lo que sean afines. Y pues si es necesario, por último, como acudir con una persona experta en el tema. Excelente, excelente. Bueno, pues te agradecemos mucho, Miranda. Creo que ha sido una parte aclaratoria que nos ha ayudado a comprender cuáles son los tipos de energías que existen. Y pues, bueno, Pepe, nada más recomendar a las personas que sigan nuestro canal. Perfecto, pues ahí está. Gracias, Carlitos. Gracias, Miranda, también por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes. Espero que podamos seguir todavía adentrándonos en más temas como este. Ya yo creo que hacemos un episodio donde hablemos únicamente de nuestras experiencias en los videos. Estaría genial. Queda pendiente. Y de las pelis también. Sí, de las pelis. Y del exorcismo. Ese sí quiero tratarlo. De hecho hay que invitar a un padre que es exorcista. Va, lo vamos a hacer. Pues ahí está. Gracias, Carlitos. Gracias, Miranda Prats en la dirección. Pues yo soy Pepe. Muchas gracias por escucharnos. Y les recuerdo que nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva, siempre desde otra mirada.